tum, tan. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y miren, siempre un sábado a esta hora con el cafecito listo. Es un gusto para mí poder llegar hasta sus casas, hasta tus lugares de trabajo, donde sea que nos estén viendo en redes, en el señal directa. Por supuesto, siempre un agradecimiento a TVO por este espacio y a ustedes, porque también mi intención es sábado a sábado, aquí en No a los Políticos, acuérdense, aquellos políticos de antes. Lo que hacemos es platicar, reflexionar, ver lo que ha pasado en la semana y siempre tenemos un invitado que yo digo, siempre son invitados de altura, pero hoy tenemos uno que a mí me encanta y me llega a estar platicando, que me actualice, que los actualice a ustedes y que dé su forma de ver lo que nuestro país está viviendo. Vamos a tener esta mañana, ya está por entrar aquí al estudio, a Giovanni Galeas. Giovanni Galeas es un analista político, escritor y periodista, originario de Jocoro, Morazán, ex miembro del Ejército Revolucionario del Pueblo. Luego rompió su vínculo con el movimiento revolucionario y se volvió uno de sus críticos más ácidos durante su exilio en México en 1992. Es escritor de la historia de la política salvadoreña y el desarrollo de la guerra civil. Es director de revistas impresas, articulista y conductor de programas televisivos. Es el autor de libros como La espuma de los sueños, ¿Quién es Nayib Bukele?, La indignación estratégica, El lado oscuro de la guerra salvadoreña y más. Bueno, Giovanni Galeas, buenos días, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí. Una vez más, siempre que venís, te digo, se nos revolucionan las redes y los comentarios ya van a empezar a salir y todo en pro de que tú estás ocupado y preocupado y dando lo mejor de lo que tú sabes hacer como escritor para que nuestro país avance y avance bonito. Contanos, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, y es un gusto para mí estar aquí. Ves que hace, los últimos meses me hiciste un par de invitaciones para que regresara al programa y por cuestiones de trabajo yo no podía. Pero me da gusto que ahora sí coincidimos en agendas y yo aquí estoy con muchísimo gusto hablando contigo. Yo sé que has estado muy ocupado, tratamos de tenerte y sí. También agradezco el que hayas podido venir. Contanos un poco en qué estás haciendo, Giovanni. Bueno, te cuento, yo siempre hago un trabajo permanente de estudio de la situación nacional, de estudio de proceso, de estudio de coyuntura, todos los días. Ese es mi trabajo profesional. ¿No? De eso yo hago cortes informativos, punteos, que le sirven a las personas que contratan mi servicio, ¿no? Para que fortalecer los análisis o tener una visión, más amplia, porque yo me dedico a eso profesionalmente. Ese es mi trabajo profesional. Pero en forma paralela, yo soy escritor, como dicen, 24 horas, ¿no? Yo siempre estoy pensando en el libro que estoy escribiendo, en el que voy a escribir y tengo planes adelantados. En esta ocasión he estado trabajando de manera paralela en 3 libros simultáneamente. 3 libros, uno, que es el primero que voy a publicar en las próximas semanas, lo voy a publicar casi de forma continua, con semanas de diferencia. El primero de esos libros es una reedición de un libro que publiqué en 2008, pero que se agotó ni siquiera duró un mes en librerías. Se agotó el mes en que salió y era la suma de una serie de reportajes que yo escribí, lo publiqué aceleradamente, entonces solo agarré los reportajes que había escrito sobre el tema, los pegué y se publicó el libro. Y fue un boom, eso en un mes se agotó, en menos de un mes se agotó. El libro se llama Informe de una matanza. ¿Se mantiene ese nombre todavía en esta nueva reedición, en esta reedición? Sí, como unas pequeñas variantes, pero sí, Informe de una matanza se mantiene. Y se refiere al asesinato brutal que cometieron las FPL, una de las organizaciones del FMLN, comandada, por cierto, por Salvador Sánchez Serén. Esta organización ejecutó de forma brutal, cruel, por degollamiento, por lapidación, a garrotazos y por asfixia colgados de árboles a más de 1000
combatientes y colaboradores de las FPL. De ellos mismos, no del No. adversario, del enemigo. Fueron guerrilleros muertos a manos de sus propios jefes por ¿Por qué? por un exceso de dogmatismo, sectarismo y radicalización en la que, según ellos, según lo justificaron, lo hacían en el marco de una vasta operación de contrainteligencia porque imaginaron, sin bases, eso está demostrado en el libro, que estaban enfrentando una red de informantes del enemigo, es decir, de infiltrados dentro de su organización. O sea, los acusaron de ser infiltrados, de ser orejas, digamos, así les decían, ¿verdad? Exacto, y por eso los mataron de forma brutal, porque en esa organización en particular, la consigna de esa organización era porque el color de la sangre jamás se olvida, los masacrados serán vengados. No negociaremos jamás sobre una montaña de cadáveres, es decir, consignas que resumaban sangre. Esa organización predicaba el odio implacable al enemigo, y nadie hay más enemigo que un traidor. Según ellos, esta gente a la que mataron, estos combatientes y colaboradores de la guerrilla a los que asesinaron, sobre todo en San Vicente, pero fue en todo el Frente Paracentral, Usulután, La Paz y San Vicente, y otra parte en Managua, a estos que mataron de esa forma, todos los miembros de ese frente, de una u otra manera, los que eran los guerrilleros, los combatientes de ese frente, me contaron la historia. Yo fui a la zona y estuve más de 3 meses hablando con los campesinos que habían sido combatientes rasos, mandos medios y comandantes guerrilleros. Hablé con todos ellos, todos los testimonios. Es decir, hablé con quienes presenciaron las muertes, O sea, los protagonistas directos. Tú mencionaste que Salvador Sánchez Serén estaba al tanto, comandó eso. Era el máximo jefe de esa organización. O sea, podrías estar, o sea, está planteando en tu libro, según investigaciones, que Sánchez Serén ordenó la matanza. Ordenó unos asesinatos, porque Sí. está separando lo de la guerra que se justificaba por una guerra, Sí. o por haber estado en Sí. guerra, el matarse entre enemigos, Sí. digamos, los dos ejércitos. No, esto fue una matanza. Esto fue una matanza, o sea, bueno, es algo fuerte, porque estás diciendo que Sánchez Serén entonces es un asesino. déjame explicarte, la matanza del Mozote se supone que fueron más o menos 1000 civiles muertos, ¿no? Y eso es bien discutible, ese número. Pero bueno, en este caso antes te iba a decir que los testimonios que yo grabé con combatientes rasos, mandos medios y comandantes, hay por lo menos testimonio de 3 comandantes de máximo nivel del FMLN contando la matanza, contando cómo fue y quiénes fueron. Ahí yo en ese libro pongo los nombres de los asesinos, el lugar donde los mataron y el nombre de quienes atestiguaron y me dieron la información con sus fotos. Todos los testimonios fueron grabados en audio y en video. Y yo anuncié, antes de que saliera el libro, lo anuncié públicamente en televisión, de que todo ese material testimonial, todos los testimonios que yo grabé en audio y video, los iba a entregar a la UCA, al Instituto de Derechos Humanos de la UCA, y lo cumplí, fui yo personalmente y se los entregué en propia mano a Benjamín Cuellar cuando él era el director, bajo la promesa y el entendido de que ellos iban a hacer su propia investigación y hacer la denuncia respectiva del caso ya como institución, porque en mi caso yo soy solo un escritor, un periodista. Entonces que la UCA se iba a encargar, ese era el entendido, eso era la promesa. Le entregué todo el material, todo. 2008. En 2008. ¿Y qué pasó? Lo engavetaron y hasta el día de hoy no han dicho nada. O sea, la UCA me estás diciendo que, porque yo los oigo a cada rato y también vemos a estas supuestas, asociaciones de derechos humanos de aquí, de allá, de donde vengan, pero la UCA aquí, en nuestro país, engavetó un informe que tú habías hecho durante... No el libro, los testimonios. Todo, o sea, por eso digo el informe, o sea, todos los Sí. testimonios que tú les diste como prueba En periodística. audio y video. Para que corroboraran y nunca pasó nada. No, Un hasta llamado el a día la de hoy, UCA entonces a que... nada. Un llamado a la UCA a que vamos a ver, o sea, si están ahí todo el tiempo hablando que derechos humanos, que aquí, que allá, ahí hay algo que yo no tenía idea, pero sí es interesante de hacérselos, tal vez recordar, porque Benjamín creo que se fue de ahí, ¿o sigue? No, ya no es. Ya no está en el IDUCA. Es Chema Cuellar el director. Eh, Aunque yo se lo entregué a Benjamín, pero en esos hermano. días,
Él estaba por salir en esos días. Ya. Bueno, pero es una institución que aunque cambie Claro. el funcionario, pues Claro. podrían haber hecho. Pero ni una sola palabra ha dicho la UCA. Pero hay otro dato. Tampoco la dirección del FMLN, en el momento en que yo publiqué el libro, Sánchez Serén era candidato a la vicepresidencia de la República en la fórmula con Mauricio Funes. Ya. El libro fue publicado en plena campaña. Por eso fue que se agotó, porque fue un tema muy explosivo en plena campaña. Pero nadie de la dirección de las FPL, Lorena Peña, Salvador Guerra, Medardo González, que eran la comisión política, obviamente, está el comandante general de la organización, que es Sánchez Serén, y su comisión política. Esas son las dos máximas instancias de dirección. Ninguno de ellos, ni uno solo de ellos, negó lo que está dicho en el libro. ¿Querés saber por qué? ¿Por qué? Porque los que me dieron los testimonios son la gente de más prestigio combativo, como veteranos de guerra, ahí en el Frente Paracentral. Estoy hablando de gente en la guerrilla se solía decir gente de respeto, de mucho prestigio, como capitanes, porque esa era la estructura militar guerrillera, Sí. Tenientes, capitanes y comandantes. Entonces todo está testimoniado ahí, con fecha, lugar, donde los mataron, y son relatos muy dramáticos. Bueno, es un libro terrible. Ese es el primero que voy a publicar. El segundo es un informe especial que se llama El asesinato de Roque Dalton, porque yo publiqué parte de esa investigación en otro libro que se llama Héroes bajo sospecha 1, que es el primer tomo de esa historia, que es Historia de la Guerrilla. Entonces, yo después de haber publicado esa parte de la historia, era lo que había investigado hasta ese momento sobre el asesinato de Roque Dalton, he tenido en el último par de años información nueva que yo no conocía o que conocía muy vagamente y no me atreví a poner en la primera versión sobre los pasajes más recónditos de ese asesinato, que le llamo asesinato. De Roque. Sí, asesinato. Y ahí hay información sorprendente, ese va a ser el segundo. Y el tercero es Héroes bajo sospecha 2, porque el primer Héroe bajo sospecha de historia de la guerrilla es de 1970, que se funda, hasta 1977, que es el golpe de Estado, el fraude a la Unión Nacional Opositora, cuando iba Claramón de candidato, y hubo una matanza en la Algo Casa recuerdo, Libertad. pero estaba muy niño. Hasta ahí llega el primer tomo. Este segundo tomo es del 79, es decir, del 77 hasta el fin de la guerra, pasando por el golpe de Estado, donde sustituyen se quita del poder al general Humberto Romero y lo... Entra la Junta Revolucionaria. Exactamente. Eso también me Esos son los acuerdo, tres libros que voy a publicar en los próximos, creo que un mes, de forma uno detrás de otro. Bueno, desde ya te digo que cuando lo vayas a publicar, venite aquí, lo hablamos, nos traes los libros, los mostramos, porque hay una cosa que, aprovechando, te cuento, esta semana acompañamos al presidente Bukele allá en Aguachapán. Llegamos más bien se me está yendo el nombre, ¿a Tiquisaya? No, a Nahuizalco, perdón, siempre mezclo los Sonsonate. A Nahuizalco. Ahí él estuvo, y te voy a mostrar ahorita un video, inaugurando la reforma educativa, sacándola más bien a que se conozca como punto, no de partida, porque él lo explica bien que eso comenzó ya, pero aprovechó también de mostrar el avance que estaba en ese centro educativo. Luego también nos cuenta, porque al frente se está terminando, está en un 40%, 60% está el centro educativo al que fuimos a acompañarlo. Y lo principal, y fíjate, me llama la atención, porque él decía ahí, tenemos que saber de dónde venimos, aquí en El Salvador, a dónde estamos para tener un plan hacia dónde queremos ir. Y ahora que tú mencionabas tu libro, son documentos históricos que lamento que instituciones como la UCA ahora los estén gavetando, no ahora, pues ya llevan años, y el resto de la gente, que yo no sé si tiene algún valor ya, los que mencionaste ahí, exdirigentes del FMLN, simplemente no nieguen, pero se queden también callados. Yo sí creo que eso es parte de lo que los salvadoreños debemos saber, sobre todo las generaciones nuevas, de dónde venimos.
a dónde estamos, qué estamos haciendo y qué proyectamos para nuestro país. Y ahí está tu documento y tus documentos, porque históricamente le sirven al país. Así que te reitero que cuando estés ya listo, los venís y los comentamos y los mostramos. Bueno, la reforma educativa, Mi Nueva Escuela, así se llama, va a permitir que se siga transformando nuestro sistema de educación a través de 6 pilares: infraestructura, primera infancia, formación docente, currícula renovada, tecnología, salud y nutrición. En los próximos 5 años, ¿ya?, se remodelarán totalmente 5.150 escuelas. Esto me causa a mí, pero muchísima alegría y estamos viendo que ya podemos salir de ese pantano que era nuestra educación en nuestro país y que se está haciendo, por supuesto, ya te recordás, ya se repartieron computadores con internet, laptops para los más grandecitos, las tablets para los más pequeñitos, los más chiquititos, los chiquititos que están en kinder no reciben eso todavía, lo mencionó Naiva ahí, pero sí hay una mayor inversión de educación en nuestro país. Estoy hablando, Giovanni, que este gobierno aumentó en el primer presupuesto al 4,1%, luego pasó al 5%, ¿ya?, y luego al 5,1% del PIB. Estamos hablando de 1.472.23 millones de dólares. Nunca antes en nuestro país se le había dado un porcentaje tal, y hablo de porcentaje porque las cifras pueden cambiar según la economía del momento, pero nunca antes. El FMLN lo dejó en 3.2. Ahí lo dejaron, qué buen dato, en 3.2. Entonces ha ido escalonado hacia arriba, y ahora pues les voy a dejar el video para que lo puedan ver y luego te escucho a ti en tu apreciación al respecto. Creo que tú publicaste también un tweet que lo vamos a pasar después del video, si me lo pueden alistar para después del video, y pasamos el video número 1. Y alguien puede decir: el presidente siempre menciona los gobiernos anteriores, el presidente siempre menciona el pasado, el presidente, ¿qué importa eso ya? Si hay que ver hacia el futuro. Pues claro que estaba viendo hacia el futuro. Si yo viniera y les dijera, vamos a hacer lo que hicieron los gobiernos anteriores, entonces sí estaría mal. Pero hay que tener memoria histórica. Y tenemos que saber, como siempre le he dicho, no ahora, tenemos que saber de dónde venimos, en dónde estamos y hacia dónde vamos. Porque si no, no tenemos puntos de comparación. Da un poco entre risa y cólera cuando los mismos que se robaron el dinero, los mismos que nunca hicieron nada por el pueblo, los mismos que solo saquearon este país, vienen y dicen: eso está mal hecho, lo hubieran hecho diferente, lo hubieran hecho así. Y uno les pregunta: ¿y por qué no lo hicieron en 30 años? Este día queremos lanzar algo que tiene décadas de ser una deuda histórica para nuestro país. La idea es que, como siempre lo hemos dicho, lo público no tiene por qué ser inferior a lo privado, lo público debe ser mejor que lo privado. Son 5.150 centros escolares que serán remodelados totalmente, un promedio de 2 y pico por día, más que cualquier otro proyecto de infraestructura, y por supuesto mucho mejor que los últimos 40 años donde no hicieron nada. Estoy hablando de hace 50, 60 años donde algo se hacía. Mi Nueva Escuela es la reforma total de lo que significa una escuela. Ahí va, y ahí tenemos, mira, Giovanni, que tú publicaste en la cuenta Giovanni Galeas y Galeas Libros, la pueden buscar. Nos acordamos que te hicieron un ataque cibernético hace unos meses, pero ahí está, te seguimos leyendo porque quien quiere, y ahí está Galeas Libros, es tu cuenta, lo pueden ver. Y tú decías hace un par de días, a raíz de esto que presentaban ahí esta semana, nuestra real revolución es cultural y comienza con Mi Nueva Escuela, pero no hubiese sido posible sin erradicar a las pandillas criminales y el previo avance en todas las otras áreas. Danos ahorita te dejo la palabra, tu comentario acerca de esto. 2 cosas tengo que decirte al respecto. La primera es que es tan profundo el tema de Mi Nueva Escuela que yo te propondí incluso que todo el programa lo dedicáramos al análisis extensivo e intensivo de ese tema, porque para mí es el principal. Es lo principal. El principal. Démosle, bueno, porque es bueno también la hablar de esto. segunda cosa que te iba a decir es que ese tuit tiene un error. Es un error mío, personal. ¿Tiene un error? Es un error conceptual. ¿Por esto? Porque dice, inicia esta revolución cultural, que para mí es la más importante de las revoluciones, inicia o comienza con Mi Nueva Escuela, y no es cierto. Mi Nueva Escuela vendría a ser el segundo paso
para ser justos hay que decir que el primer paso de ese gran proyecto de revolución cultural es nacer con cariño. Claro. Es absolutamente, mira, yo recuerdo una frase que a mí me impresionó cuando terminó la guerra. El doctor David Escobar Galindo, mi amigo, escribió un libro que se llama El subsuelo de los volcanes, y en uno de los ensayos decía: nosotros venimos de una cultura no solo autoritaria, sino de rechazo, y explicaba por qué. Una cultura de rechazo. Mira, el concepto hospitalario de cuidado materno-infantil, de toda la fase, desde la atención inicial al parto, a la mujer embarazada, al niño en gestación, al parto propiamente dicho, y los días en que se cuida a la mujer, que le llaman puerperio, creo, esta fase, ahí está reflejada, o estaba reflejada de manera directa, eso que el doctor David Escobar Galindo llamó cultura de rechazo. El bebé es el producto, no es un bebé. Claro, según aquellos cánones, pues Exacto. eso cambió con la ley. Es un niño. Es un niño. No es un niño, es un producto. Así le decían. Sí, claro. abrí las patas, le decían a la señora que iba a dar a luz. Exactamente. A la madre. Y ahora, ¿por qué pujas? Cuando lo hiciste no pujaste, ¿verdad? Perdonen que sea crudo. No, pero qué bueno que lo decís así, porque esa es la manera, el trato que se le daba a la mujer, a la madre. Recuerdo una amiga mía que daba a luz por primera vez y me decía, ¿cuándo va a entrar en vigencia la ley? Porque yo tengo una imagen de lo que mi mamá relata cuando nacimos nosotros con mis hermanos, mis tías, etcétera, de que dar a luz en un hospital público en nuestro país, y yo creo que en los privados no quedaban muy atrás, porque el trato no es que siempre sea igual, pero me decía, tengo miedo, Carlos. Y le digo, calma, ¿qué fecha vas a...? Entonces yo me acuerdo que me averigüé, no, ya va a entrar en vigencia. Pasaron los días, los meses, ya dio a luz, y ya cuando estaba la bebita, incluso me acuerdo que me mandó una foto con su bebita y me dijo, Carlos, no tenés idea lo bien, qué lindo dar a luz. Esto ya con la nueva ley, sí. Nacer con cariño. Qué lindo, de todo lo que me habían pintado antes, porque antes era terrible, y tú estás haciendo mención de temas como eran tratadas las mujeres, o sea, a ese nivel. Entonces, de esa cultura de rechazo que empezaba ahí, por eso está bien cuando la primera dama, Gabriela de Bukele, dice, empecemos por donde hay que empezar, por el inicio, ¿no? Entonces el recibimiento del niño ya era el primer gesto de rechazo, tanto al niño como a la madre. Con solo eso de llamarle producto, con solo el trato degradante a la madre, ¿no? Bueno, y el no hacerse cargo para nada luego. Ya pariste, ya te vas, ahí ves cómo te va. La ley trata y tiene pues sus artículos, los revisamos, lo vimos puntualmente todo cómo debe, hay un protocolo de cómo, bajo la ley, por supuesto, debe ser tratada una madre que va a dar a luz a partir de esa ley. Nunca antes, y tú estabas hablando de incluso el escritor Escobar Galindo que había hecho mención, nunca antes en nuestro país, y yo digo, ¿pero por qué? Bueno, no nos podemos quejar de por qué y seguir lamentando, no, veamos lo que tenemos, ya esa ley está en vigencia, sí. Y es, como tú decís, es un punto de partida porque es cuando viene el ser, el salvadoreño, a este mundo. Exacto. Y lo recibimos bien, con cariño. Por eso te digo que quizás sobre este punto de mi nueva escuela podemos quedarnos todo el programa por la siguiente razón. Mira, este niño que nace, que es recibido precisamente, literalmente, con cariño, con cuidado, es el niño que va a llegar a la comunidad, a esa escuela nueva. A esa escuela nueva. A esa infraestructura nueva. Exacto. Va a llegar a la comunidad con nutrición, con una primera impresión del mundo que fue afectiva, que no fue de rechazo, sino inclusiva. Este es el niño que la comunidad va a recibir y que en unos añitos va a ir al kinder, luego a la escuela, luego a tal, que va a tener una tablet o una computadora después que esté ya en tercer ciclo, en segundo ciclo, bueno, dependiendo de la edad va a ir pasando de la tablet a la computadora, ya integrado al internet. Bueno, ese nuevo niño en una comunidad ya sin pandillas, ya sin criminales acechándolo, amenazándolo de que si no entra a la pandilla lo matan o matan a su padre, o temeroso del entorno. En una comunidad nueva con calles arregladas, con todo lo que está haciendo la DOM,
con parques reconstruidos, modernizados, una ciudad iluminada. Con los cubos. Exacto, con los centros con los cubos. Entonces, por eso digo yo ahí, salvando ese error de no haberme mencionado en este tuit, la importancia inicial de nacer con cariño, luego pasar a la fase escolar, con todo lo que explicaste, que es un concepto integral de reforma educativa y no se trata de 4 paredes, incluso renovando el concepto de las 4 paredes famosas, no, que ya no van a ser así. Bueno, hay más todavía, aparte de esto, mira, el nuevo ciudadano salvadoreño, que es este niño que estoy describiendo, con estas características, según este plan, que no está improvisado, que está ya en el plan Cuscatlán, ¿verdad? Este nuevo niño es nuestro nuevo muchacho, es nuestro futuro y tal. ¿Botará basura en las calles este nuevo niño? ¿Educado de esta manera? Lo dudo. ¿Botará basura en los parques, en las calles, en las playas? No. Por eso es una revolución cultural. ¿Y respetará a sus mayores, a sus padres, a las autoridades? Creo que no. Será un niño mucho más escolarizado, tratado de mejor manera por su comunidad, sin criminales, sin pandilleros asediándolo. Esta es otra realidad. Esto es lo que llamo una verdadera revolución. Fíjate que nosotros siempre tuvimos claro, por lo menos nosotros, cuando digo nosotros en el RP, perdón, voy a hacer una pequeña digresión, de que las armas eran nada más instrumentales. Las armas a nosotros nos servían solo instrumentalmente para un fin político. Por eso decíamos el uso político de las armas. Una vez llegamos a decir en un documento público, incluso en el cual yo colaboré en la redacción de ese documento del ERP, de que las armas solo eran una especie de micrófono para nosotros, para que nuestra voz pudiera oírse, nuestra voz política, nuestro proyecto político, ¿no? Entonces conocíamos que las armas eran solo instrumentales a un fin político. Bueno, ¿por qué hice esta pequeña digresión? Porque ahí pasó algo muy importante en Nahuizalco, que fueron ustedes con el presidente, y fue el presidente, y le dio el banderazo de salida, digamos, sí, al plan Mi Nueva Escuela. Ahí pasó algo muy importante, por lo menos 2 cosas importantes sobre las que me gustaría detenerme si no tienes inconveniente. No, tenemos antes del corte, creo que son 4 minutos y después podemos seguir, tranquilo. De hecho, tengo unas imágenes que vamos a mostrar también de la infraestructura, o sea, para ir equiparando, pero lo tuyo va por lo que se está haciendo a nivel más allá, pero hay que decir, la infraestructura es importante también. O sea, exactamente. Ahí Nayib mostró las fotos reales de cómo recibió su gobierno. Sí. Y te digo, Giovanni, es una cosa que uno dice, pero Dios mío, ¿qué estuvieron haciendo? El Sánchez Serén es un profesor, sí, gente que vimos, yo me recuerdo pues haber luchado a partir de su lucha, de sus ideales, de todo lo que hicieron, y él siendo un profesor llegó a ser presidente y le entregó a nuestro país, sí, unas escuelas de porquería, eran unos gallineros, y te digo, cambiar eso, claro, decía también ahí el presidente Bukele, ni siquiera recibimos un censo de cuántas escuelas eran, ni siquiera hay escuelas que están en terrenos que son privados, sí, ni siquiera del Estado, ya no digamos del Ministerio de Educación. O sea, un desmadre, sí, hecho, y te digo, no podemos dejar de ver, como decía él, de dónde venimos y quién logró eso. Y no tenemos ahí en Arena para allá, vaya, dejemos un poquito al frente, que fueron los últimos irresponsables, y no tenemos ahí a la ministra aquella que llegó a decir que sí, que ella recibía $11,000 de sueldo. No me acuerdo, la de pelito corto, Darling Mesa, gracias. Darling Mesa. Yo las cosas desagradables las borro de mi mente, pero ahí está. Darling Mesa, ministra de Educación de Arena, y que hicieron aparte de cobrar un sueldazo como $11,000 al mes. Son las preguntas, pero las respuestas las tenemos porque es lo que recibió Nayib Bukele. Unas escuelas de porquería, ya no digamos el sistema atrás, lo que tú estás hablando y te interrumpí un segundito. Sí, vaya, yo quería apuntar algo trascendental que ocurrió en esa visita del presidente y que fueron ustedes a apoyarlo allá en Nahuizalco. Algo muy trascendental, y te pedía tu venia para poder extenderme un poquito. Dale. Ahí el presidente dijo algo
que a mí por lo menos me sorprendió mucho y que dice mucho de su talante. Él dijo, se refirió a un punto específico, dijo, fue muy prudente el presidente Nayib Bukele en lo siguiente. Habló en pasado de las pandillas. Él dijo, ya les quitamos a las pandillas. Ahora tienen tablet, ahora tienen computadora, van a tener esta escuela nueva, van a tener todo el plan de reforma educativa. No. Si ustedes se equivocan, bueno, va a haber que meterlos presos también, pues, pero les vamos a entregar una nueva realidad. Y dijo, ya les quitamos a las pandillas. Cuando digo que el presidente fue muy prudente, pero el lenguaje no engaña. Él habló en pasado de las pandillas. Claro. La guerra no ha terminado. Yo estoy consciente de que la guerra contra las pandillas aún quedan residuos. Hay la última operación que ya es residual, porque están desarticuladas completamente, porque el control territorial ya lo perdieron. Esto es verificable. Con ir a las comunidades. ¿Qué te parece? Tenemos que hacer un corte ahorita, okay. Pero vamos a seguimos con ese tema y te digo, aquí hablamos y nos vamos a extender porque tú lo has dicho y nosotros también estamos de acuerdo. Hay más temas que tenemos, pero vamos a seguir después del corte. Okay. Ustedes a refilar su cafecito, a prepararse esta mañana con Giovanni Galeas, el escritor, el que nos está dando constantemente estos mapas que vemos tanto del pasado, dónde estamos y también, como decía el presidente Bukele esta semana, hacia dónde queremos ir y estamos yendo y lo estamos haciendo. Volvemos después de esta pausa. Bueno, estamos esta mañana con Giovanni Galeas, el escritor, nuestro amigo, el que nos trae y nos hace siempre una reflexión acerca de la certeza, de una forma certera además, de lo que está sucediendo en nuestro país, pero también porque sabe lo que sucedió. Y estamos hablando del tema fuerte de esta semana, la reforma de educación que planteó, que lanzó el presidente Bukele. Y yo les quería, hace un rato se mencionó aquí con Giovanni que lógicamente hay un todo, infraestructura, el tema de la primera infancia, la formación docente va a mejorar, se va a cambiar toda la currícula, va a haber tecnología, ya la está viendo en nuestras escuelas, en fin, salud, nutrición, todo esto para tener a un ser humano que ya nace bien, porque antes no nos preocupamos en este país de cómo venían al mundo nuestros niños en El Salvador, y luego pasa a la escuela, se forma y tal como decía el presidente Bukele, les estamos de cierta forma asegurando un buen punto de partida. Ya el resto es cada uno responsable qué hace con su vida y eso hay que tenerlo claro, porque si tenemos un buen punto de partida todos por igual en este país, pues lógicamente después cada uno decide qué hacer, pero antes no teníamos ni eso. Les voy a pasar las imágenes de cómo va a quedar esa escuela, que queda poquito tiempo ya para estar lista. Y eso es una imagen de cómo va a ser la renovación de nuestras 5.150 escuelas en esta primera etapa, que son 5 años. Ahí tenemos. Eso es allá, es el complejo José Ciro Brito, que les mencionaba en Nahuizalco. Miren, o sea, ¿por qué no tener eso así? Y ojo, estos son renders, ¿verdad? A los de la oposición, ya ahora ya no les he oído mucho, porque cada render que se burlaban, que decía, todo es una realidad y queda hasta mejor muchas veces, o sea, mejor de lo que estamos viendo ahí. Miren, esa es la zona no sé si está la foto después del gimnasio por dentro, explicaba el presidente Bukele, un aislamiento especial para el calor, las salas de clase también, en fin, eso es lo que nos da orgullo mostrar que estamos haciendo y estamos aprobando desde la Asamblea y el Ejecutivo está fajándose realmente por tener eso. Así van a quedar nuestras escuelas. Eso es el plan. Pero con Giovanni también quiero escuchar la parte ya del enjundio, del sustento que va más allá, y no es que le dé menos importancia a la infraestructura, pero también no solamente edificio por edificio, que es lo que tú decías antes de irnos al corte. Sí, señalaba algo que sucedió en Nahuizalco durante esa intervención del presidente, que a mí por lo menos me pareció sustantivo y trascendente. Es lo siguiente: en un momento de su discurso el presidente dijo, cuando se refirió de la responsabilidad individual, es decir, el gobierno les entrega esto a ustedes, oportunidades, igualdad de oportunidades, no de resultados. Exacto. El resultado depende de cada uno de ustedes. Bueno, en ese momento fue cuando el presidente, yo hice
Antes, una alusión a que el presidente se refirió a las pandillas en pasado, en tiempo pasado. Dijo, ya les quitamos a las pandillas. No dijo, ya ganamos la guerra, porque esa es otra cosa. No, pero las pandillas ya perdieron el control territorial, ya no los están asediando en las comunidades. Y digo que fue prudente, pero eso está asociado a otra cosa importantísima que pasó ahí, que el presidente dijo, habló del monstruo, y que no se puede tratar al monstruo como un angelito ni como un bebé. Bueno, entonces el presidente dijo, nosotros nos enfrentamos a una realidad que no quiso ser combatida antes. Nos enfrentamos y tuvimos que combatir al monstruo. No, eso se hizo mediante algo que claramente él mismo llamó guerra contra pandillas. Guerra, utilizando policías y militares para erradicar a los criminales. Sus estructuras. Bueno, se les enfrentó de esa manera, pero el presidente dijo, y aquí vienen los sustantivos, por eso hice la alusión a lo del incendio, él dijo, pero nosotros hemos erradicado a las pandillas con esta guerra, pero no hemos erradicado las causas. Claro. Esto es sustantivo porque es el reconocimiento del presidente de que ese fenómeno de las pandillas, y él mismo lo explicó ahí, y dijo porque lo recibieron con rechazo desde el nacimiento, tuvo un rechazo en la familia, un rechazo en la comunidad, se sintió excluido, pero ya desatado el problema, no puedo tratar a ese muchacho que ya se convirtió en criminal como un excluido, sino como un criminal. Correcto. Eso se hizo, y él explicó. Y dijo, bueno, hemos erradicado a las estructuras criminales, a las pandillas, pero no las causas. Eso es nuestro reto. Está asumiendo una responsabilidad estadista. Exacto, está diciendo, a eso. Nayib Bukele bueno, tomó el país y su dirección en el año 2019, sí, pero la irresponsabilidad, no sé, llamémosle un poco la locurita, sí están molestos los que perdieron el poder, es entendible y pueden desahogarse, pero la responsabilidad del Estado salvadoreño que él está conduciendo en un tiempo específico, eso nunca lo habíamos oído. Creo que es lo que también te impresiona a ti, decir... Es que ahí está el punto que quiero destacar. Mira, la causa de que las pandillas tomaran el control del territorio fue la ausencia del Estado en el territorio. Eso fue el Estado ausente, se llama eso. Estado fallido, ausente en el territorio. Si tú dejas un vacío, otro llena el vacío. Correcto. El vacío dejado por el Estado en el territorio lo llenaron los delincuentes. Ahí crecieron las pandillas, se apropiaron y controlaron. Y después hubo contubernio de los que manejaban el Estado con esos delincuentes, hay que decirlo, porque ya creció a crimen organizado, y vamos a hablar más adelante de eso también. Entonces el presidente dice, nosotros erradicamos ya el problema concreto, amenazante para la sociedad, el problema vivo, pero nos quedan pendientes las causas. Entonces, ¿cuáles fueron las causas? Te la acabo de decir. La ausencia del Estado en el territorio. Ahora venimos el Estado a los territorios. Correcto. El Estado va con la nueva escuela, con el nuevo ciudadano, desde el niño, desde el vientre de la madre. Correcto. Ahí está el Estado presente. Y luego cuidando de la infraestructura. Todo eso le sirve a la comunidad. El Estado vuelve a estar en los territorios. Ese es el compromiso. Eso no se logra ni en 2, ni en 3, ni en 4, ni en 5 años. Pero se tiene que empezar a hacer. No, y se está haciendo. Exactamente. Y una cosa quisiera ya para pasar al siguiente tema y que me pueden poner la... terminado. No, pero sí, te falta... No, tranquilo, sí. Yo porque quiero hilarlo con lo que son los resultados, porque también quiero mostrar de lo que se ha hecho en 3 años, versus lo que tú estás mencionando, 3 décadas, 4 décadas, o sea, digamos 3, por lo menos, que no se hizo. Bueno, pues te pedí, si no tenías inconveniente, porque sí me parece importante lo que te voy a decir sobre esa intervención en Nahuizal. Dale. Es algo que aparentemente no tiene importancia, pero este servidor... No, sí la tiene. Sí la tiene. Aparte de esto que he dicho, de este reconocimiento del presidente, con toda lucidez y con toda objetividad de presentación de un problema y de su solución, por fases. Bueno, si ustedes han observado, el presidente... en sus últimas 3 intervenciones al menos, si no recuerdo mal, es en Punta Mango, sí, en Sur City 2, luego en Sunset Park, en La Libertad, Sur City 1,
Y luego en Nahuizalco hay un detalle. Primero le va a parecer sin importancia o banal, pero yo creo que no. El presidente cambió levemente algo en su vestimenta. En su vestimenta. Allá creo que se presentó con un polo Sí. blanco. No me recuerdo el color, pero sí. Allá en Sur City, Fue otra uno polo. con una polo anaranjada. Anaranjada. Y allá en Nahuizalco con una polo azul. Morado, es más morado, Bueno, tirando a morado. Morada, ok. Hay colores cálidos y hay colores fuertes, agresivos. Cuando el presidente ha estado hablando de las pandillas, 500 capturas, diciéndole claramente a los pandilleros, sigan matando y no van a ver un rayito de sol, no van a comerse un grano de arroz. Tenemos un presidente vestido de negro, con chaqueta negra, pullover negro, con su característica gorrita hacia adelante ya. Es una imagen fuerte, una presencia fuerte. El hecho de que en medio de una batalla contra la criminalidad haya habido un ministro de defensa como ese corrupto ladrón de Munguía Payés, que solía vestirse de cachiporrista con unos trajes ridículos de opereta, de general de comedia barata, de opereta directamente, sí sabes, unos trajes que se ponía Sí, sí, como me acuerdo. cachiporrista. Así Así era. como cachiporrista. Sí, sí. Cuando alguien comete estupideces de ese tipo, le está dando risa a su adversario. Correcto. Le está dando risa a su adversario. El presidente se presentó, él no es directamente un militar. Pero es el comandante general. Él es el presidente de la República y en esa calidad comandante general de la Fuerza Armada. Pero no se va a vestir de Ranger. Así se viste Merino Monroy y su Estado Mayor. Pero el presidente aparecía con un vestuario que dice fuerza, un vestuario negro, oscuro, que dice fuerza, decisión, firmeza. ¿Por qué ahora el presidente viró a colores cálidos, como los que he dicho, blanco, naranja, moraditos o azul, moradito? Bueno, ¿por qué viró? No es inimportante, es la imagen del presidente. Está Por comunicando. eso es que habló en pasado de las pandillas. No es que la guerra ya se ganó, pero lo que se está peleando ya es residual, porque el control territorial ya lo perdieron. Ahí para mí está lo trascendente de lo que pasó en Nahuizalco, la reconfirmación de algo que yo empecé a sospechar. El presidente está más relajado, más tranquilo, hay todavía pandilleros sueltos, en algunas zonas muy específicas, muy puntuales, siguen dando algunos problemas menores a la comunidad porque ya perdieron su poder intimidatorio, perdieron completamente el control territorial. Ese hecho de que el jefe de Estado, el presidente de la República, que es el hombre que más información tiene, esté relajado y haya virado hacia vestimenta de colores cálidos, a mí me dice mucho. A mí me dice mucho también de la voluntad de estamos entrando a una nueva fase. Estamos entrando a una nueva fase. No se va a descuidar la anterior porque sigue, pero él está ya entrando a esta nueva fase y lo está demostrando. Exactamente. O sea, eso quería eso es decirte un excelente de ese punto. Análisis, o sea, tú haces con contundencia, yo lo dije, y por eso es que Sí. me encanta tenerte aquí, Giovanni, para compartirlo con nuestros televidentes, con la gente que nos sigue. Gracias. Y de esto te cuento también salen después extractos que pasamos en las redes, porque no todo el mundo lo pudo ver. Entonces hacemos condensados donde este planteamiento que acabas de hacer se muestra, porque en realidad estás hablando de eso, de una realidad, de algo que está ahí, Sí. que existe, ¿ya? Que es un poco lo que nos gusta desde el momento que trabajamos por nuestro país, centrarnos en qué es la aspiración, ok, hacia dónde se va, lo decía Nayib en eso. Sí. También de dónde venimos, no lo olvidemos. O los que no lo sabían, porque Nayib me consta que es un lector, es una persona que está siempre indagando qué es lo que pasa no solo en nuestro país, en el mundo, la historia, lo que se hizo aquí, quién lo hizo, y tiene también en cuenta con gente como de tu experiencia para poder también comentar ese tipo de cosas. Y eso es muy inteligente de un mandatario. No creer que es como, ya vamos a hablar al final del Boric allá en Chile, que anda chapaloteando ahí en el agua. Me da risa, pues, porque todas las acciones... Boric. ¿Y ese quién es? Ya te voy a contar, te voy a mostrar ya. un video. Y quiero, mira, y hablando también de cómo se percibe y cómo lo ve la gente, esta semana, Giovanni, tú pudiste ver, y me imagino que ya te la
la Fit Fernández decía, te fumaste la encuesta, o sea, ya te la absorbiste, porque en realidad uno tiene que ir punto por punto, y queremos que tú nos hagas un poco esa lectura. Yo te puedo decir que el 95% en la encuesta de Gallup de aprobación en materia de seguridad, 95%, o sea, es un total, sí, ¿no? O sea, es todo. 91% también, 91, no hablamos de 61, 65, no, de respaldo. A Boric allá en Chile le dieron un 63, 65, creo que llegó, pero de rechazo. O sea, rechazaron lo que él quería. Va. 91% de respaldo a medidas contra pandilleros, 85% de aprobación en todas las áreas, 85% de aprobación a favor de medidas más duras contra los pandilleros, o sea, las más duras, digamos, lo que viene, lo que se está pensando y planeando también en términos de crimen organizado. 84% considera que la seguridad ha mejorado en los últimos 4 meses. Solo 1 de cada 10 hogares ha sido víctima de la delincuencia en los últimos 4 meses. En Guatemala hablamos del 53%, para tener un parangón, en Nicaragua del 45%. Y antes aquí rondaba por el 33%. Se refuerza con la nota de 8,34 que le dio... Fíjate, o sea, esto que plantea Gallup, que le dio la Universidad Francisco Gavidia, también en sus encuestas y estudios, y el 89,9% de aprobación que le dio la UCA. Estamos hablando, en el caso de la UCA, de detractores directos y abiertos del gobierno de Nayib Bukele. Y ahí podemos poner la gráfica, por favor, si la tenemos, porque él mencionaba algo. Y acordémonos que el presidente Bukele hace esto, él da ahí su opinión también. Y dice, alguien en la oposición dijo, 2 puntos, sí, el régimen de excepción es popular, no quiere decir que sea bueno. Fíjate lo que dijo la oposición, dijo alguien por ahí. Y dice Nayib Bukele, no señor, popular es el 60%, 95% es prácticamente todo el pueblo salvadoreño, tomando en cuenta que el 2% no respondió en esa encuesta. Ni los familiares de los pandilleros están en contra, fijémonos. Y ahí pues pueden ver ustedes, buscar después la gráfica, que yo se las puse ahí abajo para que la identifiquen en las redes, váyanse al Twitter de Nayib Bukele, ¿verdad? Y ahí pone entonces 95%, califica la aprobación, califica de positiva la gestión del gobierno en el área de seguridad. Como tú decías, era la base para partir en todo. Si no tenemos un país seguro, que es lo que no teníamos y que definitivamente era el flagelo que uno y otro gobierno no pudieron, por las causas que hayan sido, pues ahora sí ya es una realidad y la vemos. Bueno, mira, yo tengo un dicho permanente, ¿no?, para mi propia educación y contención, sobre todo en momentos como este, pues en las que me convierto por las circunstancias en un personaje público en la televisión. Y ese dicho que me autoeduca, me contiene, es: no rices el rizo. No rices el rizo. Sí, no expliques lo que ya está explicado. Los números son claros, bastante claros. No ha habido presidente en América Latina, en la historia, que tenga esos niveles de aprobación sostenidamente. No es un chiripazo que pasó en el segundo año, el primer. No, es una constante, es una constante. Lo único, bueno, y tú diste los números, cuánto de aprobación al gobierno, cuánto a todas las áreas, cuánto a la seguridad. Bueno, pero hay algo que no dijiste, y eso sí hay que explicarlo. Si uno dice 95% de aprobación en seguridad, en automático se puede deducir, entonces el 5% está en desacuerdo. No, esa encuesta no dice eso. 95% dijeron expresamente estamos de acuerdo con el régimen, con el control territorial y con el régimen de excepción, con el modelo de seguridad en general del presidente Bukele. 95%. 2% no opinó. No opinó. 2% no opinó. ¿Quiénes opinaron directamente en contra? 3%. Se mantiene. Entonces, el 3% también es una característica. Eso te dice, no opinar no quiere decir estoy en desacuerdo. Claro. Es reservarte la opinión. Por eso es que nosotros hablamos de una aprobación promedio cuyo piso es el 85% y cuyo máximo es el 97%. De aprobación del presidente, y un piso que puede ir del 85 al 90,
pero cuyo techo es el 97%, que lo está demostrando la encuesta. Ahí está. Es el 3%, ese número mágico que aparece, ahí está. Pero, digo más, la oposición, al decir, sí, es popular el régimen de excepción, pero no quiere decir que sea bueno, eso lo retrata. ¿Por qué? Eso retrata a la oposición y explica el porqué de su irrelevancia y de estar reducido a esa esquina miserable. Al 3%. Es lo siguiente, dice, eso es popular, pero no necesariamente bueno. Así piensan ellos, por lo tanto, en extensión podemos pensar que también piensan, sí, al presidente Bukele lo eligió como presidente el pueblo salvadoreño, a la bancada CIAN la eligió como representante directo del interés general el pueblo salvadoreño en su inmensa mayoría. Sí, son populares, pero no son buenos, según ustedes. Según ustedes, que 3%. son menos del 3%. Claro. Según la inmensa mayoría, sí, que somos nosotros, we, the people, los elegimos. Y ustedes deberían de entender que la voz del pueblo es la voz de Dios. Pueden decir que lo que Dios decide es malo, lo van a decir. Ahora están diciendo que lo que el pueblo dice, apoyamos prácticamente la totalidad, 95%. Apoyamos el modelo de seguridad. Ustedes dicen, sí, pero es malo. Están diciendo que el pueblo es malo. Claro. Que el pueblo hizo eso malo. Elegimos a la bancada de CIAN, elegimos al presidente, perdón, al revés, al presidente primero, después a la bancada de CIAN, luego apoyamos su modelo de seguridad, creemos que, bueno, nosotros el pueblo y ustedes a quién representan. ¿De qué lado están ustedes? ¿Del lado de Biden? ¿Eso es lo que ustedes representan? ¿O de quién? ¿De qué hablan? Nosotros hablamos del interés general, nosotros hablamos del pueblo salvadoreño, no sé de quién hablan ustedes. Muy interesante, más que eso, Giovanni, tú dejas claro siempre aquí y puntualmente, o sea, no queda ninguna duda. Y está dicho tal cual, sí, tal como lo que decís. Y fíjate que te voy a mencionar, porque tenemos también un recuento de cifras, pero yo creo que eso ya las hemos dicho, pero voy a ir rápidamente, los 52,000 capturados, porque día tras día se actualiza. Tenemos un gobierno que nos informa los días sin homicidios, en julio y agosto estamos hablando que son meses históricos sin homicidios. Qué lindo poder decir eso, o sea, qué alegría. Van 6 días sin homicidios en este mes. En este mes, sí, 6 días. Con 0 homicidios. Con 0 homicidios, o sea, algo que era impensable en mucho tiempo. Sí. Pero fíjate que te quiero comentar también que en lo que aparentemente, porque voy a hablar de las Naciones Unidas, se veía que como que no habían cuadrado, como que el haberles roto un esquema, ¿ya?, a las Naciones Unidas, el establishment que ellos manejan, que es muy criticable porque estaban, como les dijo Nayib Bukele, se están quedando con olor a naftalina, empolvados. O sea, se los dijo en su primer discurso. Pero fíjate que la señora Birgit Gerstenberg, ella la conozco, es de nacionalidad alemana, una persona que hemos podido hablar, coordinadora residente de las Naciones Unidas en El Salvador y Belice, dijo que la ONU simpatiza, les voy a poner, si quieren pásenme el tuit número 4, ahí lo tenemos, simpatiza mucho con la intención del gobierno salvadoreño de terminar con el dominio que mantenían las pandillas. Ahí está dicho. O sea, yo hago este énfasis porque las Naciones Unidas no precisamente estaban, hasta esta declaración que yo veo, porque esa declaración la hacen ella aquí en su calidad de representante en El Salvador, pero tiene que ver también con lo que ya se está viendo afuera. Sí. O sea, si unimos que las encuestas también a nivel internacional ponen a Nayib Bukele como arriba, no es una cuestión de un rockstar, no es una cuestión de que te gusta o no te gusta la música o cómo actúa Brad Pitt o no, a mí me gusta cómo actúa, qué sé yo, el otro actor, iba a decir uno más viejo, pero no, estamos hablando de hechos concretos y las Naciones Unidas está diciendo sí, simpatizamos, o sea, han empezado de esa manera. Quiero dejarte a ti el comentario respecto a esa declaración de la representante de la ONU aquí en nuestro país. Hay que leer con cuidado las declaraciones institucionales y sobre todo las declaraciones que son políticas y más aún las que son de carácter estrictamente diplomático. El lenguaje diplomático hay que saberlo leer. No se lee directamente como se lee cualquier cosa, un telegrama, no.
Y entonces este tuito, este comunicado, esta expresión de la coordinadora residente de la ONU en El Salvador tiene fondo, tiene mar de fondo. No es solo una frase, no. Una funcionaria responsable de área de la ONU, aquí, dice eso porque se le ocurrió decirlo. No. Porque se había tomado un vino, porque le cayó bien la pupusa que se comió. Además. Porque recibió un abrazo de su hijito y se sintió feliz. Porque saludó a un amigo. No puede. Lo dice porque eso es lo que piensa el presidente de la ONU y lo que piensa el equipo que dirige la ONU. Esas son las cosas que dice un alto funcionario de la ONU, es porque la ONU está de acuerdo. Ese es el lenguaje diplomático. De no ser así, que pudiera presentarse el caso, que pudiera haber un error y un funcionario alto de la ONU puede decir cualquier cosa. Inmediatamente, si no es la posición de la ONU, sale la ONU a desmentirlo. Y a decir, no, es este nuestro pensamiento, sino que es este otro. Ya pasaron, creo que 5 días desde que la señora Birgit dijo esto y no ha habido desmentido, ni de ella, claro, ni porque de la ONU. no lo dijo como tú decís fortuitamente. Tenemos que hacer, Giovanni, otro corte. Okay. Miren, se nos pasa el tiempo porque platicamos, decimos, siempre le decimos, bueno, que aquí por lo menos nos estamos nutriendo, estamos comentando, estamos analizando, y el tiempo a veces se nos va y nos quedamos con mucho en el tintero, porque eso es lo que pasa cuando hay un país que ahora está siendo gobernado para los salvadoreños y no para aquellos intereses de aquellos que andaban en sus locuritas y ya los vemos hasta huyendo ahí porque no saben cómo dar la cara. Vamos a otro cafecito. Bueno, a mí me van a dar té porque creo que ya hay mucho café. Y regresamos aquí con Giovanni Galeas esta mañana. El puro rock, así empezamos los sábados en la mañana, Giovanni Galeas esta mañana con nosotros. Mire, vamos por temas, por partes. Te quiero comentar algo que sucedió también en la última plenaria, que se aprobó que los pandilleros, aquellos también que caen por actos de corrupción y crímenes de guerra, no tendrán derecho a indulto. Aquí te voy a pasar un video donde nuestra compañera, colega y amiga Rebeca Santos lo expone ante los medios, pero también vamos a hablar después de lo que fueron estas reformas, este planteamiento que se hizo y que ya pasó, que ya fue aprobado en la plenaria. Veamos a continuación, por favor. En esta Asamblea Legislativa la Constitución le otorga justamente a este órgano de Estado poder atender las solicitudes de indulto. ¿Qué es el indulto? Es una gracia, es un perdón que solicita una persona que está cumpliendo una condena. Usted se preguntará, con la nueva reforma, ¿qué tipo de solicitudes de indulto se prohíben? A las personas que pertenecen a organizaciones terroristas llamadas pandillas o maras, tampoco van a poder solicitar el indulto. Las personas que han sido parte de delitos de crímenes de guerra o lesa humanidad, delitos como homicidio agravado, extorsión agravada, los delitos relativos a la libertad sexual, estos ya no van a aplicar. Tampoco van a poder solicitar el indulto las personas que cometan delitos relativos a la corrupción. Ahí vamos. Giovanni, ahí está el planteamiento, eso se pasó en la última plenaria. ¿Cómo lo ves tú? Que, bueno, ya no van a haber indultos, porque también te cuento una cosita que tal vez tú ya sabías, pero cuando se estudió esta ley resulta que había mucho pícaro, ¿ya?, con un título de abogado, y hago la referencia, mucho pícaro con título de abogado, que llegaba donde estas familiares de pandilleros, presos, gente condenada por corrupción, y le decía, mire, le vamos a pedir un indulto. Les cobraban el pisto y por supuesto no se les daba indulto. Ahí estamos, plenaria, diciendo indulto denegado, como es lógico, ¿verdad? Entonces estaba alimentando a una industria de ¿cómo se llama?, abogados pícaros, y que se aprovechaban de la gente y después le decían, no se lo dieron, mire, que fregado, pero le había cobrado el pisto, ¿verdad? Y ese tipo de cosas también, entre otras cosas, se terminan con esta reforma que se sacó y que anunciaba Rebeca Santos. Danos tu opinión al respecto. Sí, eso es verdad y eso se sabe, es decir, eso corre de boca en boca y uno puede confirmarlo en las comunidades. Yo visito comunidades, es parte de mi trabajo, parte de mi estudio de la realidad, pues. Yo hago bastante recorrido de territorio
pueblear, como lo llamo yo a eso. Pueblear, me encanta. rico. Bueno, Yo he estado en pueblos últimamente y te van contando, pero no solo lo hacen ellos. ¿Qué crees que hace? Bueno, cuando llegan los familiares de los pandilleros capturados a la asamblea y salen a recibirlo, Anabel Belloso, la señora Ortiz, Jaime, ¿cómo se llama? Guevara. Salen a recibirlos, en cámara les dicen unas cosas, pero ¿qué es lo que platican fuera de cámara? ¿Y qué es lo que andan ofreciendo estos que he mencionado en las comunidades que fueron afectadas fuertemente por presencia pandillera? Donde ¿Cuándo llegan? Cuando van. O cuando hablan con los líderes. La promesa que están haciendo es, bueno, voten por nosotros, los diputados de oposición, o de mi partido, o de la coalición que piensan hacer. Eso nos va a dar los suficientes votos para que podamos ser la clave, ser la llave de la mayoría, o podamos incluso romper la mayoría de nuevas ideas. Si tenemos esa posibilidad, porque ustedes nos dan el voto sobre la base de aquella operación, si son 70.000 pandilleros y cada uno tiene 4 o 5 o 6 miembros o en torno, entonces estamos hablando de casi 500.000, 600.000 votos. No se hace la multiplicación. Entonces, dice 600.000 votos. O sea, aquí con 16.000 votos creo que eres diputado por residuo. Porque con 15.000 votos. Entonces dicen, si ustedes votan por nosotros, nosotros vamos a aprobar los indultos en la asamblea de tu familia, de tu familiar. Engaño, pero a diestra y siniestra previo. Entonces la jugada legislativa que hicieron ustedes, me parece que para en doble vía, o una jugada a dos bandas, genial, que para esos abogados pícaros y para a estos legisladores pícaros residuales, no. Porque esa promesa no es forma. La deja en vacío. Claro, no hay forma de cumplir. Que sepan los familiares de los pandilleros que esos diputados que les están ofreciendo indultar a sus familiares les están mintiendo, porque no se puede, por ley. Totalmente. Mira, te quiero pasar ya como casi, penúltimo punto que tenemos, y estamos bien con la agenda de hoy, habiendo tanto tema y también tanta, digamos, el tiempo necesario que hay que darle a cada tema. Vienen unas reformas, Giovanni, en seguridad y justicia. Es un esfuerzo de 3 órganos, ¿ya? De los 3 órganos del Estado, por supuesto. Va a haber intervenciones telefónicas. Estoy hablando de las nuevas reformas penales para ajustar ya bien el trabajo respecto al crimen organizado. Va a haber un juez de garantías. En vez de tantos juzgados que habían antes, va a ser un solo juzgado, ¿ya? Y ahí van a haber 3 jueces que van a ver las diferentes partes. O sea, se agiliza este proceso. En cierta forma, nos estamos alejando de un modelo que se quiso implantar en Latinoamérica, que vinieron de afuera, quisieron ya en los tiempos aquellos desde Arena, y cambiaron, porque nuestro código, hablando con el ministro de Seguridad, iba de una manera como cualquier país decente ataca y persigue al crimen organizado. Aquí no, aquí se individualizó. O sea, para decirlo claramente, si perteneces a una clica, a una pandilla, ya vas a tener un cargo. Y eso es en todas partes, en el mundo moderno. Ahí que me vengan a discutir aquí alemanes, gringos, holandeses, todo el mundo. Mira, si en Europa, por ejemplo, hay los famosos aquellos motociclistas, también que me gusta andar en moto, y hay un grupo que se declaran del 1% porque están en contra de todo, ¿ya? Que se llaman los Hell Angels, sí, que llegaron pues llevan más de, no sé, de los años 60 a existir. Pues en Europa y en Estados Unidos no podés pertenecer y ponerte insignias que digan Hell Angels en una moto cuando vas andando, ni de ninguna manera, porque inmediatamente te agarran y te llevan, solo por la insignia. Como tampoco podés en Alemania dibujar un símbolo de la suástica nazi, sí, de Hitler, hacer alegoría, ni en medios, porque aquí andaban esos lloricones del Faro, que es persecución, por paja. No se puede en el mundo donde ustedes admiran, donde van allá a ponerse las grandes borracheras en España y todo eso.
hay que decírselo a la gente, los del Faro, todos estos pseudoperiodistas. Ya allá en el mundo, incluso en Estados Unidos, donde está el señor Soros que los mantiene, porque es el que quiso implantar estos modelos, no se puede. Entonces nosotros vamos a modificar, vamos a hacer una reforma contundente al ¿cómo se llama?, al Código Penal, para que el crimen organizado, sea tomado como una estructura que está en conflicto directo con la sociedad. Sí. Se van a condenar las agrupaciones y a sus miembros, ¿verdad? Y van a intervenir, por supuesto, la Fiscalía, la Policía, para estar en contra de esa clica, porque eso se va a mantener. O sea, ahorita está una guerra que, como tú bien decías, está ya el territorio ganado, no la guerra, porque eso todavía no lo ha declarado el presidente, pero estamos hablando de 442 clicas de la MS que funcionaban aquí, 160 de la 18 sureña, 150 de la 18 famosa, esta mal famosa R. Van a ser acusados entonces como, primero que todo, pertenecer a un crimen organizado. Se les acabó, lo siento mucho, a todos esos mafiosos de cuello blanco se les acabaron sus operarios, a los traficantes de droga, a los de armas, entonces se les acabaron sus operarios. Están ya presos 50 y pico mil, faltan unos cuantos, y esas estructuras entonces se van a dar. En Estados Unidos, solo para dejarte con la palabra, existe una ley RICO, así se llama por el señor que la pasó, donde la MS es considerada una estructura terrorista. O sea, en los mismos Estados Unidos, no me vengan aquí a lloriquear las fachadas, estructuras de estas de Soros y todas esas que pagan al Faro y al Factum y todo esto, Gato Cholco, no me acuerdo cómo se llama. Eso, ¿por qué? Porque eso en realidad no es digno ni no se hace en los países decentes. En los países del primer mundo se regulan esto. Sus sistemas judiciales persiguen a organizaciones criminales. ¿Por qué aquí no les gusta? Te dejo a ti la palabra, Giovanni. Sí, mira, por eso tengo un profundo agradecimiento y un profundo afecto por la renovación legislativa, por la bancada CIAN, por ustedes. Y tengo una profunda esperanza en lo que están, incluso no solo por lo que han hecho, sino por lo que pueden hacer todavía. Esto no hubiera sido posible sin ustedes, como legisladores. Y yo sé que han tenido mucho coraje, porque esa antigua amenaza, como votes de esta manera que no me gusta a mí, Departamento de Estado, presidente de los Estados Unidos, vicepresidente de los Estados Unidos, alto funcionario del Pentágono, del Comando Sur, como llegues a votar en contra de lo que yo digo o a favor de lo que no me gusta, te quito la visa. Claro. A ustedes no les tembló la mano y lo sabían. Exacto. Lo que le pasó a Cristian. Ustedes sabían cuando votaron. Sí. No, bueno. Que podían venir esas mañas viejas, pero obsoletas, sí, ya caducas, añejas. Bueno, entonces, en este caso de la legislación, ¿cómo empezó todo esto en realidad? Habían fases previas que el presidente fue preparando en términos de seguridad, desde el corte de la comunicación del exterior hacia el interior, del interior hacia el exterior, en las cárceles, reordenamiento de las cárceles, toma del control de las cárceles por parte del Estado, porque les pertenecía, era un territorio de ellos, ese era otro de sus territorios, otro de sus frentes, ahí estaba el comando de control. Bueno, luego la moralización de la Fuerza Armada y de la Policía a través de mejorar sus equipos, sus salarios, su armamento, sus medios, y fue preparando hasta que llegó el momento que es la legislación, tocar la legislación. Todo eso no funcionaba si no se cambiaba al fiscal, claro, corrupto, Melara, si no se cambiaba la sala de la Constitucional, prevaricadora, y si no se cambiaba la legislación. Todo lo que se hizo hubiera quedado en el vacío. Claro, hubiera sido llamada de Tusa. Exactamente. Entonces viene y hay un cambio de legislación. Los cambios de legislación, como el derecho, son cuestiones progresivas. Se hacen por fases, cada una mejor que la anterior. Aquí, y eso lo ha denunciado de manera brillante el ministro de Seguridad Villatoro, al decirnos, impusieron una ley casi en toda América Latina para homogenizar los códigos procesales penales que funcionan en Suiza, que funcionan en Suecia. Si allá no hay ni cárceles,
porque no hay delincuentes, sencillamente, que meter presos. Allá si alguien comete una tontería, un delito, roba, es considerado más bien un loco, un desadaptado social, y le dan un tratamiento que puede ir de psiquiátrico a psicológico. Porque ya las cárceles las cerraron en muchos de esos países, ¿no? Y la policía es mínima, mínima. Bueno, esas leyes, ese tipo de leyes garantistas como la que nos impusieron en toda América Latina los norteamericanos, funcionan para países que tienen una ciudadanía altamente educada y cívica. Pero aquí no es el caso, no era el caso. Entonces pusieron una ley que complicó todo, no solo en el orden del crimen organizado, sino en todos los sentidos. Y la ventaja siempre la tuvo el criminal, siempre la tuvo el criminal. Dejaron esas ventanitas abiertas porque las mismas estructuras criminales estaban en arena y en el frente, y eso lo sabemos. Eso es lo estratégico. ¿Qué quiere decir? El crimen organizado no puede llegar, entronizarse, germinar, consolidarse en un país si no es con la complicidad de los altos mandos políticos y económicos de ese país. El crimen organizado necesita, está demostrado en Colombia, en México, necesita pactar con el poder político para establecerse. Y eso pasó en México. En Los Pinos, el Señor de los Cielos y el Señor de los Pinos, que es la Casa Presidencial Mexicana, se dieron la mano. Eso está documentado. Eso pasó en Colombia. Negociaron candidatos presidenciales y presidentes con el crimen organizado colombiano, con los narcotraficantes, con los paramilitares y con las guerrillas. Eso está documentado. En esos dos países todo lo mismo pasó en Perú, en Bolivia, en Brasil, con todos esos códigos, donde se favorece al delincuente y el crimen organizado tiene ventajas. Por eso es que aquí la droga pasaba por toneladas por nuestras aguas marinas y por la Panamericana en contenedores y no se capturaba una sola libra de droga. Claro. No se capturaba. Ahí pasaban las lanchas y las avionetas. Y hoy se sale a capturar incluso fuera de las vías náuticas, porque es permitido. O sea, el territorio después de las 200 vías náuticas, te lo digo porque un periodista perdido de la prensa gráfica, Segura, criticó que por qué se capturaba, fíjate, ¿qué negocio tendrá ese señor o el jefe de él? Yo no sé, porque criticó que el gobierno, nuestro gobierno, mediante la Fuerza Naval, capture fuera de esas 200 millas náuticas. Bueno, pero lo que opina ese imbécil, a mí no me interesa, pero sí me interesa lo que dijo la señora agregada de negocios de los Estados Unidos cuando se hizo esa captura. Esa opinión sí me interesa, la de ese imbécil no. Bueno, te voy a contar también, y ya para ir avanzando, que dentro de estas reformas al Código Procesal Penal también se va a poder condenar en ausencia a cerca de 90,000 personas que no se han podido condenar. En ausencia. Ahí, por supuesto, tenemos a un Funes, a un Sánchez Serén, a Toba Arena y el FMLN juntos, que están ahí dando a las cúpulas, por lo menos. Así que vamos a seguir, por supuesto. Esto va a llegar a un momento donde el ministro de Seguridad va a presentarnos en la Asamblea. Estas reformas se van a recibir, se van a estudiar, ya estamos haciendo ese trabajo también y yo también pues cumplo con comentarlo y con decirle a los salvadoreños, y esto que nos ha afianzado Giovanni esta mañana, es no se quedan las cosas así, no se quedan que ya estuvo, que ya pasó el tema, la guerra contra las pandillas, que aún todavía no ha finalizado, ya el territorio ya se recuperó, no, ahora se fortalece, ¿ya?, desde la esencia judicial aquello que llegaron a cambiar precisamente porque, como tú decías, estratégicamente se le dejaba espacios para que el crimen organizado pudiera funcionar y, por supuesto, crearan esta economía paralela de la droga, de las mafias, de las guerras de las armas ilegales, etcétera, 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 que ya sabemos que era el negocio pues fuerte de unos areneros y también del FMLN en contubernio con ellos. Quiero pasar, Giovanni, al penúltimo punto, porque el último siempre va a ser el tiro al plato, acordate. Pero 13 millones de chilenos, como nunca habían ido a votar, eso tiene una causa y es que fueron, o un motivo, que ahora fue la primera elección que era obligatoria allá en Chile, votaron en un plebiscito, en un referéndum, para ver si aprobaban o rechazaban una reforma a la Constitución.
A raíz de esto, porque perdieron, si me pueden poner por favor, perdió la opción que apoyaba y que se la jugó del todo, Boric, ahí está, dijo apruebo un 38% y rechazó un 62%. Es un poco más, pero digamos que esos son los números finales, 62%, que dijo no queremos hacer. Va a pasar a otra instancia que nuevamente van a tener que reformar y okay. Pero yo lo que quiero un poco que tú comentes puntualmente, y te voy a pasar el siguiente video, Giovanni, es que ¿qué ha pasado con esa represión? Porque a partir de que perdió Boric, pues yo me recordé los tiempos de Pinochet, que yo incluso viví una época ahí y sacaban a los militares, a los policías. Veamos este video, porque al señor Boric no le gustó que lo rechazaran. Y de repente el socialista, comunista y todos estos cuentos así añejos se le quedaron ahí porque ya no pudo hacer nada. Bueno, cambió medio gabinete, eso sí, ¿verdad? Entonces echó a un montón de ministros, apenas unos meses de haber entrado. Entró mal, entró patinando, entró repalándose Boric y ahorita ya se pegó el platanazo, en pocas palabras. Pero veamos qué pasó a nivel de represión, que no hemos visto derechos humanos, ni Human Rights Watch, ni los señores ese Papier y todo eso, calladitos, el mismo Vivanco, ante estas imágenes. Si nos ponen el video número 7.1, por favor. Somos de prensa, ¿qué te pasa? Ven, Nicolás. Estamos haciendo nuestro trabajo, hombre. ¿Está bien? También. ¿Te dispara en la cara? ¿En la cara? Más o menos. Solo como dato anexo, en esta violencia que ha visto en Chile, que también está viviendo un flagelo de la violencia que Boric no ha podido ya parar, tristemente lo digo porque fue un país donde yo viví 12 años, regresan esas imágenes que veíamos en la represión de Pinochet, etcétera, etcétera, lo han tenido también los de izquierda. Y como dato quiero decir algo, durante los 3 años del gobierno de Nayib Bukele no se ha tirado una bomba lacrimógena. ¿Cómo lo ves tú eso, Giovanni? Y ya para terminar, porque luego pasamos al tiro al plato. Tenés unos 3 minutos. Bueno, te repito que a mí no me gusta rizar el rizo, las imágenes son evidentes. Hay países en América Latina, en Europa y en Norteamérica que están entrando en fase de franca desestabilización por liderazgos que han perdido completamente el respaldo de la mayoría de su población, que tienen respaldos decrecientes y aceleradamente hacia abajo. Por eso perdió el poder o fue quitado de la presidencia antes de terminar su periodo del primer ministro Johnson en Inglaterra. Por eso fue quitado del gobierno Draghi en Italia. Se deterioró por su pésima gestión, por haberse convertido en europeones o europillos, como les dicen ahora. No, europeones ya sabemos de quién, de la agenda de quién. Bueno, y hay países cada vez más desestabilizados. La misma Alemania, que es un país muy estable, tiene ahora problemas de agitación social por el tema de la energía, ¿no? Ya no digamos otros países del norte europeo que van a sufrir el invierno de manera muy cruel y la gente ya está desesperada. ¿De quién es esa responsabilidad? De sus dirigentes. En Norteamérica hay preocupación por la posible recesión, la inflación actual y posible entrada en recesión económica, lo que equivaldría a una estanflación, y eso es crítico. Hay gente muy insatisfecha en los Estados Unidos.
en América Latina, a donde vuelvas los ojos, estén llamas. Argentina. Aquí en Argentina, en Venezuela ya ni hablar, pero hay problema de estabilidad política y social en casi todos los países de América Latina. Aquí en Guatemala, un día sí y otro también, parece que la cosa está en alitas de cucaracha, porque la gente está muy molesta, porque los índices de respaldo popular medibles, objetiva y científicamente, son mínimos, decrecientes. Nosotros tenemos la aventura, la suerte de tener un país social y políticamente estable, y vamos a más, porque éramos un país estable aún con 52.000 pandilleros que estaban en la calle. Aún así éramos un país estable, porque no se ven esas imágenes como esta. Estas imágenes solo se ven en sociedades que no son estables. Yo nada más para terminar te diría, ¿dónde está la congruencia del lenguaje de este joven Boric? Porque es muy jovencito y eso está bien. A mí eso me causó mucha alegría cuando vi, pero en cosa de nada, de tiempo, resbaló y no ha podido tener la firmeza porque él dice que es comunista. Entonces ahí está en una especie, yo creo, tiene una contradicción elemental por hacerle caso a esos preceptos que ya no funcionan en este mundo. Pero bueno, problema de él. Donde sí yo creo que no le fue muy bien, no creo, lo vi, es cuando se metió a criticar al presidente Bukele. Incluso en su país le dijeron, nos gusta Nayib Bukele y ojalá lo tuviéramos aquí. Una lección que creo que debe aprender el joven Boric, y ojalá mejore la conducción de su país. Nos vamos a continuación a algo que no es, si querés, tan científico, pero es real, como es el tiro al plato a Giovanni Galeas. Giovanni, listo con sus cigarros para cuando acabe el programa. Vamos, ¿te acordás cómo es, verdad? Respondiendo con el corazón. Autor que recomendás leer. Jorge Luis Borges. ¿Rescatarías algo de la guerra? Sí. ¿El qué? Las cuotas enormes de sacrificio, de heroísmo, de coraje, que pusieron sobre todo, los estudiantes y los campesinos salvadoreños en esa guerra. Okay. Muchos de los cuales murieron, la mayoría. Okay. Joaquín Sabina. El mejor letrista en lengua española en el siglo XX. ¿Alguno de tus libros fue difícil de escribir y por qué? Sí. El mejor libro que yo he escrito es un libro del cual ya no tengo un ejemplar, se agotó en librerías, lo publiqué en México y allá se agotó también. Es un libro que se llama Diálogos Eternos, donde hice algo muy aventurado. Yo era muy joven cuando lo escribí y puse a conversar a Tolstoy y a Dostoyevsky cuando ellos en realidad vivieron en la misma ciudad, en los mismos tiempos, fueron incluso casi vecinos y nunca llegaron a hablar personalmente, aunque se admiraban mutuamente, pero había muchos prejuicios fue muy difícil escribir entre ellos. Ese libro para mí lo escribí casi febrilmente, casi con delirio. Se llama Diálogos Eternos y lo voy a reeditar dentro de poco según el plan de Mariana, mi hija. Ok. Mágico González. Es el personaje, uno de los personajes más entrañables que he conocido en El Salvador y en el mundo entero. El personaje más entrañable y entre la categoría de pocos genios que yo he conocido personalmente, el más extraño y amable de todos. Okay. El maestro Alberto Díaz. El maestro Alberto Díaz es como mi amigo, mi hermano, mi hijo de 102 años. 102 años, ahí lo tuvimos en la asamblea, increíble hombre. Le debo una visita porque nos invitó. ¿Cómo describirías al Giovanni de hoy? Sucintamente, pocas palabras. Bueno, yo he pasado con mucho retardo, de forma muy lenta quizá, de una adolescencia febril, descarriada,
a una juventud casi en llamas, a una adultez digamos explosiva, a una fase de mi vida, tengo ya 61 años, que creo que, aunque muy lentamente pasaba esto, pero creo que he ganado cierta madurez que me da tranquilidad, que me da bienestar y que me hace sentir satisfecho de lo que hago. Un hombre pleno. ¿A quién llamarías el peor farsante del Salvador? Es un colectivo de personas que están en la cúpula de Arena, FMLN y sus partidos políticos afines. Se trata de un colectivo conformado por las cúpulas de esos partidos, porque lo que nos han robado y que tienen que devolver es demasiado. Y no hablo solo de dinero, también de vidas humanas. Lo tienen que pagar. Es demasiado lo que nos robaron. ¿Tu primer amor? La literatura. Y por último, mayor lección aprendida hasta ahora en tu vida. La literatura y Raquel, mi madre. En la anterior. Sí. Y Raquel, tu madre. Vale, ok. Mayor lección aprendida. Con esta nos vamos ya. Que aunque nosotros como generación, mi generación fracasó, aún habiendo hecho el esfuerzo titánico que hicimos, por lo menos en la base, por lo menos los estudiantes, los campesinos, en la guerra civil que fracasó en toda línea, no logramos nuestros objetivos por más esfuerzo, por tanta gente que ofrendó su vida realmente, de verdad, quedaron ahí descuartizados en las calles. A pesar de que nosotros con todo ese esfuerzo fracasamos y yo llegué a creer no es posible el cambio político y social, ahora creo que sí es posible por lo que estamos viviendo y estoy viendo y estoy experimentando en mi persona, en mi familia, en mis hijos. Ok, muchas gracias, Giovanni, gracias por estar aquí esta mañana. Te vamos a seguir teniendo aquí, por supuesto, para hablar de tus libros también y de lo que tú nos entregas a los salvadoreños, que aprovecho a saludarlos allá donde están en todas partes del mundo, porque siempre nos escriben, estamos con nosotros, y aquí, por supuesto, a los que estamos acá, que ya somos algo que está unido, y cuando vienen nuestros hermanos de allá, de Estados Unidos, de Alemania, de España, de todas partes, sienten ahora ese orgullo de ser salvadoreño. Nos vemos el próximo sábado. Bueno. Los conceptos vertidos en este programa son responsabilidad de quien los emitió.